Vamos a la palabra de nuestro bendito Salvador en la noche de hoy, por favor. Les pido que abramos nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo número 4, versículo número 7. Primera de Tesalonicenses 4:7. Miren las hermosas palabras de Dios, palabras inspiradas por el Espíritu de Dios, palabras dadas a nosotros por medio del apóstol Pablo, órdenes para nosotras. Palabra de Dios dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. No te ha llamado Dios a inmundicia, a vivir una vida en pecado. Dios no te ha llamado a eso. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo está diciendo: Dios no te ha salvado para eso. Dios te ha salvado para que seas santo. Ese es el propósito. Dios no nos ha llamado a que nos revolquemos en el pecado. Dios no nos ha sacado del pecado, de la inmundicia, para que nosotros continuemos sumergidos en él. Oh, no, ese no es el propósito de Dios al salvarnos. Dice la Escritura: para que los hombres vean vuestras obras, y dice: y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestras obras, lo que decimos, lo que hacemos, debe dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros. Debe dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros. Así que, a manera de trasfondo, ustedes se estarán preguntando: bueno, ¿por qué el pastor ha estado hablando mucho de la santificación últimamente? Yo quiero dar las razones del por qué. En primero, queridos hermanos, porque la santificación es un tema supremamente importante. Repito, supremamente importante. ¿Por qué es tan importante? Bueno, las personas naturales, aquellos que no han sido salvos por la gracia del Señor, tienen la tendencia natural a hacer lo que ellos quieren. O por supuesto, ¿y así no vivimos acaso nosotros antes de ser convertidos? Por supuesto que sí. Entonces, existe en el ser humano la tendencia a ser como a él bien le parezca. Pero también existe otro problema, mis amados amigos, que muchos cristianos quieren vivir como a ellos bien les parece. Muchos cristianos ignoran el claro precepto de Dios en lo que respecta a la santificación. Y nosotros dejamos en claro el día del Señor pasado que la santificación, o el modelo para la santificación, es como un triángulo. Tiene 3 vértices, tiene 3 ángulos. El primero es el aspecto moral. Es decir, Dios nos llama a ser santos porque Él es santo. Ese es el aspecto ético. Dios no nos pide, Dios no es carente de ética. El segundo aspecto es el aspecto preceptivo, es decir, la bendita ley del Señor. El Señor ha dado una ley, y esa ley no es para justificarnos, pero esa ley es un instrumento de Dios. ¿Para qué? Para santificarnos. Esa ley nos está mostrando cómo debe ser nuestras vidas. Esa ley al creyente no le está diciendo: hazla para que seas salvo. No, esa ley le está diciendo al creyente: mira de lo que te salvó la segunda persona de la Trinidad. Tenemos el aspecto ético, el aspecto preceptivo, y tenemos el aspecto práctico, que es el aspecto de imitar a Cristo, de seguir las pisadas de Cristo. Entonces, mis amados hermanos, sí, el Señor ha librado a su pueblo de la esclavitud, de eso no hay lugar a duda alguna, pero el Señor no lo ha salvado para que su pueblo haga lo que bien le venga en gana. Entonces es supremamente necesario, porque el hombre natural quiere vivir como quiere, el cristiano también parece que quiere vivir como quiere, ¿cierto? Vivimos en días de total apostasía, vivimos en días de mundanalidad, y es necesario, mis amados, recalcar y resaltar la santificación como una consecuencia lógica de la justificación. Y lo único que yo quiero decir con esto es que por necesidad lógica, después de que una persona
ha sido justificada delante de Dios por medio de la fe en Cristo, debe venir la santificación. Lo que te quiero decir es que es imposible, señalo esta palabra imposible, es imposible que una persona que ha sido de verdad justificada por medio de la fe en Cristo ahora no se esté santificando. Es totalmente imposible bajo los parámetros escriturales. De ahí la razón de enfatizar en lo que respecta a la santificación, mis amados. Ahora, es también necesario porque, como les decía el día del Señor pasado, es una doctrina tergiversada. Tergiversada porque unos dicen: yo coopero con Dios, yo le ayudo a Dios, ¿cierto? Dios me da, pero yo también le doy un poco. Y no, la santificación no es eso, como bien lo vimos. Otros dicen, la teoría de Kissick o de Keswick, como muchos lo pronuncian, a lo que se llama la alta vida cristiana, y ellos dicen: oh no, tú no te preocupes por nada, la mera fe en Jesucristo te va santificando, tú no tienes que hacer absolutamente nada. Bueno, eso no dice la palabra. Y hay otros, queridos amigos y hermanos, que dicen: no, yo soy el agente responsable y yo lo hago todo, yo soy el responsable totalmente de la santificación. Entonces son aberraciones y es necesario aclarar estos aspectos. Enfatizo en la santificación, mis amados, como ya les decía, porque es una parte esencial de la soteriología. La soteriología es el estudio de la salvación o de la gracia de Dios aplicada en el hombre. ¿Cuál es el punto o qué es lo que quiero decir? Exactamente casi lo que les decía ahora. No son pocos, queridos amigos, los que quieren cambio en sus vidas. Quizás usted es una de las personas que quiere un cambio en sus vidas. Quizás está anhelando un cambio en sus vidas. Pero lo que es importante que usted entienda es que esos cambios en la vida lo produce Dios. Y lo que le quiero decir es que no va a haber cambios externos sin que Dios haya obrado en su interior. Póngalo de esta manera. Es como si usted tuviese una chatarra de carro, podrido el carro, no arranca, y usted gastase todos sus ahorros y toda su energía haciendo el trabajo de la tonería y pintura cuando no tiene batería y cuando el motor está fundido. Bueno, es lo mismo. Muchas personas quieren cambios externos, muchas personas quieren cambios poquitos a la manera como ellos lo ven. Oh, yo estoy bien, solamente necesito un cambio aquí y allí, un ajustecito del Señor. Bueno, quizás la realidad es que haya un cambio que aún Dios no ha obrado. Por lo tanto, la prioridad no es la santificación, porque lo decíamos ahora, la santificación sucede, o sea, pasa después de la justificación. Muchas personas deberían, mis amados, es estar pidiendo al Señor la gracia que les perdone los pecados y los justifique por medio de la fe en Cristo. Así que hay locuras en lo que respecta a la interpretación de esta doctrina. Bueno, y últimamente estamos hablando una y otra vez de la santificación porque estamos estudiando todo el consejo de Dios. Eso es lo que toca. Y la prueba de ello es que estamos estudiando de manera sistemática y virtualmente consecutiva, de manera expositiva, la palabra del Señor. El domingo pasado veíamos Filipenses 2:12, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Así que, mis amados, yo les pido que no despreciemos el llamado que nos hace el Señor por medio de su palabra. Aceptemos, imitemos a los tesalonicenses, como dice la palabra, porque vosotros, tesalonicenses, no tomaste la palabra de Dios en vano. Vosotros la tomaste como lo que es, como palabra de Dios. Y es bueno, mis amados, que nosotros seamos recordados siempre. Si hoy aquí en Gracia Redentora, quizás mañana en otra parte, no lo sé, pero es bueno que mientras que la palabra del Señor sea explicada, sea expuesta de una manera honrosa y bíblica, nosotros, a pesar de las falencias del predicador, la tomemos como lo que es, mis amados, como palabra de Dios. Hay cosas que a nosotros no nos gusta que nos digan. Vuelve el punto del remanente de pecado que hay en el corazón. Hay cosas que a nosotros no nos gusta que nos menciones, ni siquiera no nos gusta que nos sugieran cualquier cosa. Amados, esto no es una sugerencia. Si nosotros hemos confiado en Dios, si nosotros en la mañana
oramos clamando protección de Dios, si nosotros en las noches pedimos perdón a Dios, entonces tomemos, les invito, la palabra como es, como palabra de Dios. Si bien al Señor le plació que fuese explicada, expuesta por medio de un canal humano, sigue siendo palabra de Dios. Así que les exhorto a que abramos nuestros corazones y a que pensemos en el título de la predicación para esta noche. ¿Cuál es? ¿Cuál es la voluntad de Dios para con vuestras vidas? ¿Cuál es la voluntad de Dios para con tu vida? Amigos, si hablando de esto podemos quedarnos aquí horas y horas especulando. Hay personas que le pagan a los brujos, a los teguas, a cualquier cantidad de personas, a los hermanos, había apóstoles, yo lo sé, en esta ciudad, que hacían trabajos y de magia y brujería y muchas cuestiones, y el objetivo de muchas de esas cosas era preguntarles a ellos: ¿qué me va a pasar en el futuro? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué depara para mí el futuro? Bueno, mis amados, la profecía de la palabra es sencilla. Arrepiéntete, cree en el Evangelio, abraza las promesas de Cristo y el Señor te esperará el día de tu muerte y te abrazará y gozarás en el paraíso de Cristo y vivirás con Él eternamente y para siempre. O si el Señor llega antes, el Señor entonces te llamará hacia Él. Habiéndote glorificado, serás perfeccionado y podrás adorar y gozarte con el Señor para siempre. La profecía es sencilla, pero las personas no quieren, parece que no les es suficiente eso. Entonces, el objetivo mío en esta noche, Dios mediante, es decirte cuál es la voluntad de Dios. Es sencillo, cuál es la voluntad del Señor. Así que empecemos a escudriñar la palabra del Señor, versículo por versículo. En el versículo número 1 dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así de esta manera abundéis más y más. Yo quiero solamente hacer hincapié en unas palabras porque son claves para nuestra correcta comprensión. Dice el apóstol: por lo demás. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, además de pedirles las cosas que ya les he pedido. ¿Qué les había pedido el apóstol Pablo? Bueno, si ustedes van al capítulo 3, versículo 12, el apóstol Pablo les había pedido que abundaran en amor fraterno, dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros. Ese es el contexto inmediato que precede el capítulo número 4. Oh sí, amor, oh sí, hermanos, debemos abundar en el amor del Señor los unos para con los otros. Y es un amor no fingido. Es un amor que nace del corazón. Es un amor que es consecuencia del amor que Dios nos ha dado. Mis amados, ¿cómo es posible que nosotros no tengamos una sonrisa y un buen apretón de manos para con otro amigo que nos visita? ¿Cómo es posible que nosotros no seamos amables con los demás? Estamos en un techo, estamos bajo la misma palabra, estamos bajo la influencia del Espíritu Santo nosotros los creyentes. ¿Estamos convencidos de que el Señor nos amó? ¿Cómo no vamos a ejercer eso que el Señor nos ha dado para con los demás? Claro que sí, debemos aumentar más y más en el amor del Señor. Pablo también les había pedido, si ustedes se fijan en el versículo número 13, que sean irreprensibles. Dice: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles. Así que, mis amados, dice, además de pedirles estas cosas, además de esto, Pablo dice, les ruega. Miren el primer verbo, os rogamos. Pablo les ruega, o lo que quiere decir lo mismo, Pablo les suplica. Mis amados, ¿cuál es la idea? La idea al Pablo decir, os rogamos, la idea es la siguiente: no nos importa humillarnos delante de los tesalonicenses para que ellos entiendan que es necesario que los tesalonicenses se conduzcan, se comporten de una manera especial. Ese es el punto. Cuando el apóstol Pablo dice, os rogamos, lo que el apóstol Pablo está diciendo es: yo me hago menor que vosotros, yo me humillo delante de vosotros para que vosotros tesalonicenses entendáis
que es menester, es necesidad, es necesario que vosotros os comportéis de una manera definida. Ahora, dice la Escritura, Pablo también exhorta. Bueno, creo que antes de eso deseo hablar otra cosa. Es una súplica, ponlo de esta manera, es una súplica para que los tesalonicenses tengan en cuenta el mandato que les daba. Amados, yo les hago una pregunta. En lo que nos han enseñado, rogar a una persona es señal de debilidad. Oh, no le ruego a esta persona, ¿cierto? Nos han enseñado, yo no le ruego a esta persona, no le ruego a aquella. Yo les voy a decir algo, si es señal de debilidad o no para los estándares del mundo, se los confieso de corazón, a mí no me importa. Pero yo le quiero rogar a todos y a cada uno de ustedes que preste atención a la manera como se está comportando, como se está conduciendo en su vida, porque hay una manera que es agradable a Dios, es la vida en obediencia a su palabra. Así que si es debilidad o no, son los estándares del mundo. Yo sigo el ejemplo del apóstol Pablo. Yo me humillo delante de vosotros, yo me hago menos que vosotros y les ruego, les imploro, esa es la idea, les suplico que es necesario que ustedes entiendan que es menester conduciros de una manera correcta delante del Señor. Ahora, sigue la palabra fuera del ruego, sigue la palabra exhortar. Bueno, esta palabra es o denota la idea de urgir. Es decir, Pablo les dice, yo me humillo, yo les ruego, pero les urjo. ¿Por qué? Bueno, porque es algo supremamente importante. Es algo supremamente importante. Pablo urge a los tesalonicenses a seguir ciertas órdenes. ¿Cuáles eran las órdenes a las que hace referencia la palabra? Versículo número 1. A que los tesalonicenses era necesario que se condujesen y se comportasen de una manera apropiada. Ahora, en este aspecto de tecnicalidades, fíjense en el copulativo o en la Y que hay entre las palabras, entre los verbos conduciros y agradar. Dice que de la manera que os aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios. O sea, espero que noten el punto. ¿Qué significa esto? Que la manera de agradar a Dios es por medio, viene ligada, es inseparable de una conducta santa delante de Dios. Yo quiero que eso quede en claro, queridos hermanos. La manera en la que agradamos a Dios no es con buenos deseos, no es con buenas intenciones, no es con pensamientos buenos. La manera de agradar a Dios viene unida a la manera como nosotros conducimos. En otras palabras, la manera como nosotros nos comportamos, como caminamos nuestra vida cristiana, con eso estamos diciendo si nosotros estamos agradando o no a Dios. O en otras palabras, nadie puede agradar a Dios conforme la Escritura si no se comporta, si no se conduce apropiadamente. Ahora, la única aclaración antes de proseguir es que este versículo no está diciendo compórtese bien y ganará la salvación. No, lo que este versículo está diciendo es, en virtud de que vosotros sois salvos, en virtud de eso, ahora os debéis comportar con temor y temblor en todo vuestro peregrinaje, como dice otro apóstol. Así que, mis amados hermanos, el versículo 1 es claro, es un ruego, es una exhortación. Oye, pero ahorita decíamos, es palabra de Dios. Y lo que quiero que vean es que cuando el apóstol Pablo ruega y exhorta, en realidad quien está rogando y exhortando es Dios. ¿Se imagina eso? Dios nos está rogando a nosotros que prestemos atención, que solamente hay una manera en la que le podemos agradar, y es conducirnos de manera irreprensible cada día de nuestras vidas. ¿Usted se imagina eso? ¿Se imagina que el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios soberano y eterno, utilice estas palabras precisas para llamarte a ti
a que comprendas la envergadura de la orden, es decir, cómo a Dios no le importa, para que nosotros lo entendamos, por así decirlo, humillarse y rogarte que camines de manera santa como Él es santo. Hermanos, es sobrecogedor, es un ruego. Hombre, claro, es una orden, no es una sugerencia, pero es sobrecogedor cuando nosotros pensamos que Dios nos ruega a que seamos como Él es. Sabemos, insisto, es una orden, pero aquí lo magnífico es la palabra que el apóstol Pablo usa. Me humillo, les imploro, les suplico a que vosotros andéis de manera agradable a Dios. Versículo número 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor. Lo que esto quiere decir es, hablo en el nombre del Señor Jesucristo, tengo la autoridad del Señor Jesucristo, es todo lo que quiere decir, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, más bien suena en el nombre del Señor Jesús. Ahora, aquí volvemos a un aspecto un poco técnico, por eso estos son los estudios bíblicos. ¿Cuál es el aspecto técnico? Yo les puedo pedir a ustedes que hagan algo en el nombre del Señor Jesús, claro que sí, pero como tal, el apóstol era de una clase aparte porque él fue apóstol. Hoy en día nadie es apóstol. Hoy en día ninguno puede ser apóstol. ¿Por qué? Porque las condiciones para el apostolado, entre varias, quiero destacar dos. La primera era haber sido comisionado directamente por el Señor Jesucristo. La segunda, el apóstol tenía que haber sido testigo presencial del ministerio de Cristo en la tierra, o al menos haber visto al Cristo resucitado. Nunca vas a encontrar apóstoles hoy en día que hayan pasado por eso. Nadie lo cumple, queridos hermanos. Entonces es importante decir, el apóstol tenía una autoridad muy particular y muy especial que ningún otro pastor sobre la faz de la tierra la ha tenido después de la muerte del último apóstol. ¿Qué autoridad tenemos nosotros? Bueno, fíjese, el apóstol tenía la autoridad directamente de Dios, era comisionado directamente por Dios. Nosotros como pastores tenemos la autoridad de la palabra de Dios. Pero yo no puedo decir, queridos hermanos, de que he recibido instrucción de parte de Dios de manera directa, por medio de revelación o por medio de sueño, por medio de profecía o por medio de otras cuestiones. Yo digo, la revelación quedó plasmada en la Escritura, ahora yo uso la Escritura para corregir, para exhortar, para redarguir, para alentar también. Entonces, la autoridad que yo tengo no es extraordinaria como la de los apóstoles, sino ordinaria como la de cualquier otro pastor. Así que continuemos, mis amados, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos en el nombre del Señor Jesús, o con la autoridad del Señor Jesús. Ahora, la traducción de la palabra instrucciones es interesante porque hace referencia a órdenes o a mandamientos. Pero ¿qué instrucciones hace referencia el apóstol Pablo? Muchos comentaristas dicen que hace referencia a los mandamientos dados por Cristo. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas y amarás al prójimo como a ti mismo. Otras personas dicen que simplemente eran las órdenes dadas por el apóstol Pablo con la autoridad de Cristo. Amados, no vamos a discutir si era lo uno o si era lo otro, podemos especular. Hay grandes comentaristas dicen que el apóstol Pablo les enseñó la manera de cómo comportarse y conducirse en la casa del Señor, de cómo adorar en la casa del Señor. Creo que es un poquito ya de especulación. Así que el punto no es ese, el punto es este. Las instrucciones dadas aquí por el apóstol Pablo se constituían como el manual de conducta de los tesalonicenses. Queridos hermanos, si yo les quiero pedir que ustedes comprendan, no quiero insultar vuestra inteligencia, sé que muchos de ustedes lo comprenden a ciencia cierta, sé que muchos de ustedes lo tienen por certero, pero este libro, al que nosotros llamamos Biblia, es el manual de instrucciones para su vida. En este libro, Dios le dice a usted
cómo vivir de la manera agradable, lo que decíamos ahora. En este libro Dios de una manera clara nos dice cómo vivir de manera agradable. Ahora, piensen esto. Hay una persona con unas afecciones renales muy severas. Y en la bendita providencia del Señor, a esta persona enferma, en un país muy rico, el sistema de salud le dice: ok, te vamos a dar una máquina, te la vas a llevar para casa, la vas a instalar, funciona de esta y esta manera, y esto te va a ayudar con la diálisis. Por favor, tienes que leer estas instrucciones, tienes que cerciorarte de que lo enchufas de una manera, tienes que cerciorarte de que sacas el cable de esta manera, tienes que cerciorarte de que la pones de esta manera, La persona llega a casa confiada, diciendo: ya tengo la máquina, no pasa nada. Llega, no lee el manual de instrucciones y la máquina se funde. Es un ejemplo un poco tonto quizás para muchos. El punto es: no arruinemos nuestras vidas cristianas por no leer el manual de instrucciones, mis amados queridos. No arruinemos nuestro caminar en Cristo porque no estamos leyendo la manera como Cristo quiere que nosotros andemos. Este es el manual de instrucciones y eso es lo que quiere decir en últimas de cuentas el apóstol Pablo. Las órdenes de Pablo entonces se constituyen como el manual de conducta de los tesalonicenses. Bueno, eso es una parte, quiero que lo tengamos ahí en cuenta. Pero la obediencia a esas órdenes es la manera o es la condición para agradar a Dios. Escucha esto. Tienes el manual de conducta. Lo tienes aquí. En ninguna de sus casas creo que hace falta una Biblia. Y si le hace falta una Biblia, por favor acérquese después del culto y yo me cercioro de que en menos de una semana usted la tenga. Pero en todas nuestras casas tenemos el manual de instrucciones. Y no es como los aparatos electrodomésticos, que si perdemos el manual de instrucciones de un aparato, varado. Y peor si es viejo, ni en el internet lo encontramos. Si a usted se le pierde el manual de instrucciones, existen el mismo manual de instrucciones en cualquier librería por un precio módico. ¿Qué le quiero decir? Tenemos el manual de instrucciones, pero absolutamente de nada sirve si yo no lo estoy leyendo, querido hermano. De nada, absolutamente de nada sirve saber que yo debo agradar a Dios de cierta manera si no leo cuál es esa manera. Así que yo los exhorto en el amor del Señor, les exhorto con firmeza, pero con el debido respeto, a que tomemos la palabra de Dios como esas órdenes. Sí son llamados amorosos, sí son ruegos, sí son súplicas, pero últimamente son órdenes. Así que era evidente, movámonos hacia el versículo número 3, era evidente que para Pablo la iglesia de Tesalónica era el grupo de creyentes que habían sido perdonados del pecado. Sí, hasta ahí todo va muy bien, pero quienes ahora debían seguir las instrucciones, los mandamientos o las órdenes para apartarse del pecado. Y para Pablo era tan importante que los tesalonicenses, que todas las iglesias se apartaran del pecado, que les anima diciéndoles en el versículo 3: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Miren lo que dice el apóstol Pablo, mis amados hermanos: la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y volvemos a un aspecto un poco técnico, porque es necesario, y esta es la oportunidad que tengo yo como pastor de explicarles estas doctrinas. Hablemos un poco de la voluntad de Dios para que la sepamos distinguir. Aunque tú hagas cosas y aunque tú digas cosas que pueden honrar o que pueden violar la voluntad de Dios, jamás ni tus palabras ni tus obras podrán frustrar el consejo de Dios. Me explico. Dios, desde la eternidad pasada, determinó
todo lo que había de pasar de la manera como Él quiso que todas las cosas sucedieran. Ahora, si tú ahora sales a hacer algo indebido, o si tú ahora sales a pecar, a pesar de que estás deshonrando la voluntad de Dios, es decir, a pesar de que estás deshonrando o violando lo que Dios ha dicho, o la manera como Dios ha estipulado que se vivan las vidas de los hombres, nada de lo que tú hagas o deje de hacer últimamente afecta el propósito eterno de Dios. Es una doctrina muy importante. Así que, queridos hermanos, no hablamos de dos voluntades de Dios. Dios no es dos mentes. Hablamos de una voluntad de Dios expresada, si me permiten, de dos maneras. ¿Cuáles son esas maneras? Existe la voluntad secreta de Dios o la voluntad eterna de Dios, y la voluntad revelada o preceptiva. La voluntad secreta de Dios se define como lo que Dios ordenó que pasara antes de la fundación del universo. Nada de esa voluntad secreta o eterna es conocida hasta que las cosas pasen. Por ejemplo, si usted me pregunta cuál es la voluntad de Dios para conmigo en media hora, ninguno de nosotros la va a saber hasta que pase la media hora y tú ya habrás sabido qué fue lo que Dios tuvo para contigo. Entonces, ese es el aspecto eterno, ese es el aspecto secreto que Dios nos revela. Ahora, Dios revela su voluntad por medio de la palabra. Aquí en la Escritura nosotros vemos cuál es la voluntad del Señor. Por eso decimos, esta es la voluntad preceptiva. Estos son los preceptos, las órdenes que el Señor nos da para que vivamos la vida conforme a Él le agrada. Entonces, si la voluntad eterna la definimos como lo que Dios ordenó desde antes, o sea, desde la eternidad pasada, la voluntad preceptiva la podemos definir como lo que Dios ordena en su palabra para que el hombre haga u obedezca. Y esta es la voluntad que nos importa, mis amados, porque nosotros no podemos, no hay manera para que el hombre sepa la voluntad eterna de Dios. Lo único que nosotros tenemos por ciertísimo es que a Dios le ha placido revelar su voluntad a los hombres por medio de la palabra, y es aquí cuando decimos que nosotros hacemos la voluntad de Dios cuando obedecemos la palabra. Así que el versículo 3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. De esa manera la pregunta correcta no sería ¿cuál es la voluntad de Dios para mañana o para pasado mañana? No, la pregunta que tú te deberías estar haciendo es ¿cuál es la voluntad de Dios revelada en su palabra para mí? Y la respuesta, mis amados, está en el versículo 4, en el versículo 3. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Palabras más, palabras menos, lo que el Señor está diciendo es: santificaos, pueblo mío. Eso es lo que está diciendo el Señor. Esa es la voluntad del Señor. Que tengas dinero, que no tengas dinero, que tengas esposo, que no tengas esposo, que seas más rico, que seas más pobre, es irrelevante, queridos hermanos. Y no debe ocupar nuestras mentes, tanto como debe ocupar nuestras mentes esta hermosa revelación, la voluntad. Lo que yo quiero, es como si el Señor te dijese a ti en tu corazón: lo que yo quiero para ti es que seas santo. Lo que yo te ordeno es que seas santo. Así que, mis amados, recalibremos un poquito la curiosidad. ¿Qué será en un año? ¿Qué será en 2 años? Bueno, es necesario planear, es necesario poner estas cosas delante del Señor, pero lo que es necesario, mis amados, es comprender la envergadura de la voluntad de Dios revelada en este versículo 3. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Quiero adentrarme un poquito más aquí. ¿A qué se refiere aún más el apóstol Pablo cuando dice estas palabras, que la voluntad de Dios es nuestra santificación? Bueno, se refiere a que esa es la orden de parte de Dios para los creyentes en Tesalónica, que se apartaran del pecado. ¿Ven? Es un acto consciente. Yo no me aparto del pecado inconscientemente.
Tú no te apartas del pecado en los sueños. Tú te apartas del pecado cada vez que la tentación para pecar se aparece y tú, por la gracia del Señor, rechazas eso. Eso es voluntad de Dios. Voluntad de Dios es que tú rechaces de manera consciente y voluntaria las ofertas para que caigas en el pecado. Pero esa orden, querido hermano, esa orden es una orden que para el creyente no es gravosa. No es gravosa, gravosa de gravar, de cargar. Eso no debe cargar al creyente, eso no carga al creyente. Es una orden que ciertamente nuestra carne o nuestro remanente de pecado, el que aún queda en los creyentes, es una orden que nosotros la miramos con cautela. Bueno, mis amados, es nuestro bendito Dios quien nos está hablando. Es nuestro bendito Dios, por así decirlo, lo digo con sumo respeto, quien abre su corazón, quien desnuda su corazón y quien nos dice: yo os he salvado porque mi propósito es que vosotros seáis santos. Yo os daré la gracia para batallar contra el pecado. Así que en ninguna parte Dios le está cargando a usted con una carga. Por el contrario, nos está llamando a descansar en Él. Nos está recordando que nosotros no podemos ejercer un cambio profundo en nuestras vidas. Si Dios no ejerce un cambio en nuestras vidas al convertirnos, nosotros en nada vamos a poder apartarnos del pecado. Yo me pregunto si aquí hay alguien que en verdad no ha puesto su confianza en el Señor Jesucristo. Es una hermosa oportunidad para meditar, para pensar en dónde estamos delante de Dios. Y nada ni nadie va a cambiar tu vida si no es Cristo. Así que piensa en eso. Piensa en tu pecado, piensa en tu maldad, piensa en las veces que has tratado de corregir un pecado o una conducta adictiva o una manía y no has podido. Bueno, ven al Señor Jesucristo y pídele que cambie tu corazón, que renueve tu alma, que renueve todo tu ser. Y entonces, por la gracia del Señor, si vienes en arrepentimiento y en fe, vas a ver un cambio que es tan evidente que las personas van a notar. Así que, mis amados, esta orden no es gravosa en lo absoluto. Esta orden muestra el carácter santo de Dios. Nosotros los creyentes tenemos un Padre que está en los cielos, un Padre que es bueno, un Padre que es responsable, un Padre que nos ha recogido cuando los demás nos han rechazado, un Padre que nos ha dado su provisión, un Padre que nos ha adoptado en su familia sin merecernos. Tenemos a un buen Dios, a un buen Padre. Queridos hermanos, ¿quién de nosotros, habiendo sido adoptados en esa familia celestial, ahora no quiere imitar al Padre? Díganme, ¿quién de ustedes no quiere imitar cuando Dios dice: sed pues vosotros santos como yo soy santos? ¿Quién no quiere hacerlo? Oh, pastor, yo quiero hacerlo pero no puedo. No, mis amados, veíamos en Filipenses 2, 12 y 13, Dios, si te ha dado el querer imitar al Señor en su santidad, también te va a dar el poder para hacerlo. Peguémonos de esas promesas, querido pueblo del Señor. Ahora, este llamado es un llamado de autoridad, sin lugar a duda alguna, es un llamado de autoridad. Pero sobre todas las cosas, y antes de moverme hacia la conclusión, quiero recordarles, este es un llamado que es posible obedecer. Si bien no en la manera perfecta y sublime, como lo es la santidad del Señor, hablábamos de un aspecto ético. Dios nos llama a ser santos porque Él es santo. Así que nosotros, por medio de la gracia del Señor, sí podemos avanzar en santificación. Si tú te esmeras cada mañana, querido hermano, a pedir del Señor la gracia, la fortaleza, si tienes la costumbre de pensar mal de una persona, entonces mañana por la mañana, yo te ruego, te levantes y pídele al Señor la gracia, el poder para no pensar mal en contra de esa persona. Si tienes la manía de hacer algo frecuentemente, entonces que mañana no se te olvide de que Dios también nos da el poder para vencer esas conductas repetitivas. Mis amados hermanos, este llamado es posible de cumplir. Y posible de cumplir lo enfatizamos no de una manera perfecta, pero sí el Señor nos llama a que nos esforcemos a diario, a que le obedezcamos a diario,
tanto como nos sea posible. Quiero a manera de abrebocas, porque obviamente quedé corto en el día de hoy, la noche de hoy, pero esto es muy hermoso y yo de verdad me excito grandemente cuando veo la palabra del Señor, porque es que te digo que ni mandada a hacer. Si yo hubiese hecho algo para traerles a ustedes lo que yo necesito decirles a ustedes, obviamente nunca lo hubiese hecho tan bien, pero yo no necesito hacer nada. La palabra del Señor me dice o nos recuerda los dos aspectos prácticos a los que el apóstol hacía énfasis o hincapié en lo que respecta a la santificación. La primera es la pureza sexual y la segunda, el trato con el prójimo. Dice la palabra del Señor que cada uno, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Miren, que os apartéis de toda fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Entonces vemos una parte que me está hablando de la fornicación, de la impureza sexual, y vemos la otra parte que me está hablando del trato con el hermano. Y quieren que les diga algo, mis amados hermanos. Quizás esos son los dos aspectos más comunes que afectan el caminar de muchos creyentes: su vida sexual y el trato con sus hermanos. Y qué hermoso que en la palabra del Señor Pablo nos recuerde y sea específico, ministrando el corazón tuyo en esta noche, porque no podemos agradar a Dios si es que estamos sumidos en las impurezas sexuales, ni tampoco podemos agradar a Dios si es que no estamos tratando bien a los otros hermanos. Olvidémonos de eso, mis amados. Dejemos la piedad externa, dejemos el Dios te bendiga a un lado y centrémonos en lo que la palabra del Señor nos quiere ministrar. ¿Acaso hay en ti impureza sexual? ¿Acaso hay en ti descortesía, pecado de algún tipo, como lo veremos la otra semana, en contra del hermano? Ya el Señor nos escudriñará nuestros corazones de manera profunda. Yo les insto, mis amados hermanos, a que recordemos por última vez, antes de terminar esta noche, que Dios tiene una voluntad perfecta y que la voluntad ha sido revelada, ha sido mostrada a nosotros de manera perfecta en la palabra. Y esa voluntad le dice a tu corazón: cuídate de toda impureza sexual y de todo maltrato o pecado en contra de tus hermanos. Quiera el Señor pues concedernos la gracia para meditar en esto durante esta semana, y quiera el Señor traerlos a todos ustedes de regreso la otra semana para escuchar qué es lo que viene a continuación en lo que respecta a estos dos aspectos tan importantes para la vida de Tesalónica, tan importantes para la vida de nuestra iglesia, pero sobre todo tan importante para ti, porque puedes estar fallando precisamente en uno o en ambos de esos puntos. Vamos a orar al Señor.